Bienvenidos mis queridos amigos televidentes, hermanos en Cristo, todos los que nos están viendo por los medios de comunicación, tengan una bendición de Veracidad Channel. Bienvenido, hermano Salomón. Gracias, hermana pastora, y también a todos nuestros amigos, bienvenidos a este programa especial de Paganismo sin Velo. Bueno, estamos en un programa más de esta serie tan impactante de Paganismo sin Velo, lo que usted debe saber. Bienvenidos. Y vamos a empezar con una lectura, si me acompañan, por favor. Dice en Isaías 43, del 10 al 12, vosotros sois mis testigos, declara Jehová. A mi siervo, a quien he escogido, para que me conozcan y crean, y entiendan que yo soy aquel. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador. Yo lo he anunciado, he salvado y lo he hecho oír. Y no hay entre vosotros Dios ajeno. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y yo soy su Dios. Ahora vamos al 44:8 que dice ahí. Son las verdades que usted debe saber. 44:8 dice la bendita palabra. Y no tiemblen ni teman. No os lo hice saber desde aquel tiempo y yo os lo anuncié. Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. Aquí nos está hablando claramente. Es algo muy fuerte, hermano Salomón, porque dice que encontramos aquí una singularidad de la eternidad y la acción salvífica de Dios, en contraste con los impotentes dioses paganos. Y la tarea del pueblo de Dios, o sea, de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? La tarea del pueblo de Dios, dice que llamado siervo en el primer pasaje que vimos, porque el siervo de Dios es Jesús de Nazaret, consiste en proclamar, en dar testimonio de esa salvación. El creyente debe recordar que la función atribuida a Cristo por medio de todo lo que Dios llevó a cabo a través de él, dice, es dar testimonio. Dar testimonio de Cristo resucitado entre los paganos para llegar a los gentiles con el conocimiento salvífico de Dios. Empezamos, hermanos. Así es, pastor, qué importante es que dé énfasis a esto, porque nosotros que tenemos la palabra no podemos callar. Dice que si nosotros callamos, las piedras hablarían, y realmente las piedras, cuando se habla de las piedras también, están dando testimonio. Estamos hablando de las piedras como la arqueología, está dando testimonio de la palabra de Dios. Si nosotros como predicadores callamos, la ciencia va a hablar, y aún las piedras se refiere a las personas más duras, aún las mismas personas que no conocen a Dios, como los mismos investigadores de History Channel y otros canales, dan testimonio de que hay un Dios y de que lo que la Biblia declaró es verdad. Esas piedras están hablando y muchos predicadores están callando. Pero también dice en nuestro cometido en el libro de Romanos 10, dice que cómo la fe viene por el oír la palabra, pero cómo oirán si no hay quien les predique. Por eso es que nosotros predicamos, pastora, la palabra de Dios. Exactamente, porque no olvidemos que nuestro México, y si no es que toda América Latina, está bajo un principado muy poderoso.
y la función de ese principado poderoso, que es llamado en México la guadalupana, dice que cuál es la intención de ese principado tan poderoso, precisamente cegarle a los hombres el entendimiento. Por eso nosotros como siervos de Dios tenemos que dar testimonio, porque la fe solamente les va a llegar a ellos por la palabra. Por el oír la palabra, Por el oír exactamente. la palabra. Y saber esto, que es el pecado el que nos separa de Dios, es el pecado el que afecta las relaciones. Solamente al estudiar los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que en esos 11 capítulos se estudian más o menos 2.300 años de historia, mucho más de lo que se estudia en el resto de la Biblia completa. Así que es un tema muy importante porque es ir a la raíz. Y la palabra Génesis es lo que significa origen, raíces, el origen de todas las historias. Y es ahí en ese libro donde se va mostrando cómo el pecado fue afectando las relaciones. Primero, por ejemplo, en el capítulo 3 encontramos cómo el pecado afectó la relación del hombre con la mujer. Sí. En el capítulo 4, cómo con Caín y Abel se afecta la relación del hermano contra hermano. La segunda caída. Ajá. En el capítulo 9, por ejemplo, la relación entre un padre e hijo, hablando de Noé. La tercera de caída. Noé y su hijo. Y en el 11 vemos la afectación de la relación de toda una nación, porque es ahí donde los pueblos, el mundo entero se dividió, que es lo que vamos a hablar precisamente de Babel. Y habla ahí precisamente 11. lo que usted acaba de decir, pastor, es cómo fue la caída del hombre. Fue gradual, cada vez depravándose más. Ya usted ya las nombró, primeramente en el 3, Sí. luego en el 4 con la separación de los hombres, de del los hombre, hermanos. de los hermanos. Luego En el 9 con Noé y su hijo. Una relación la tercera rota. caída, fíjese cómo Es Dios. el capítulo 11. Y luego ya en el 11 dice, nos habla de la cuarta caída del hombre, de ser regido por el gobierno humano, a rebelarse, dice, por intriga de Satanás. Así es. Fíjate, ahí ya entra directamente Satanás en acción aquí. Así Entonces, eso lo vamos a ver todo del 11 al 9, que es precisamente el tema de este programa que estamos viendo el día de hoy, que es dónde surgió todo este desorden de la humanidad, que surgió precisamente a través de la torre, a partir de la torre de Babel, ¿verdad? Sí, porque antes tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y ese énfasis del escritor. Pero dice que aconteció que cuando salieron de oriente, es decir, a ellos al salir del arca, dice, salieron de oriente. Qué interesante porque el escritor se ocupa de decir que salieron de oriente, y si nos damos cuenta, ellos lo que se estaban dando es dándole la espalda a la luz, porque se están yendo el sentido contrario de donde sale hacia el el sol. oriente. Dice, se desplazaron ellos hacia el oriente. Hacia el oriente, quiere decir el sentido contrario a donde sale el sol o la luz. Y entonces ellos le dieron espalda a la luz y se fueron tras las tinieblas, si lo vemos desde ese punto de vista. Exactamente, cuando se dice al desplazarse ellos hacia el oriente, iban directamente a las tinieblas. Dice, Así es. encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y Sinar es decir, Babilonia. Así es. Ahí en Babilonia es donde estaban todas las tinieblas. Porque si te acuerdas cuando dice que cuando sale el Efa, ¿y a dónde se fue? A tierra de Sinar. A la tierra del Sinar. Toda la maldad se fue a establecer en Babilonia. Es Mesopotamia, que quiere decir la meseta entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Es la cuna de todas las civilizaciones antiguas. Pero ese es el sitio, pastora, muy interesante, ¿verdad? Porque es el sitio que ellos ubican, como que realmente ellos van buscando ese sitio, porque en ese sitio hay mucha historia antigua que se había sepultado con el diluvio, pero que ellos tratan en la era que ya vimos del paleolítico, del neolítico y del paleolítico, después del diluvio se quedó sepultada toda esa cultura prehistórica. Prácticamente ellos lo que buscan es volver a vivir la historia antigua de los cainitas. Exactamente, de los cainitas. ¿Y cómo la pudieron, si en el diluvio supuestamente se había borrado todo?
todo vestigio, pero siempre se ha almacenado la semilla de Satanás en la mente humana. Y ahí es donde se ha pasado lo que le llaman en psiquiatría, todo se pasa en el inconsciente colectivo. Toda la información de Satanás está ya en el inconsciente colectivo del ser humano. Por eso hace énfasis la palabra, dice, renuévate en el espíritu de tu mente. Sí, porque todo eso que no se renovaron fue bajando después del diluvio. ¿Por qué? Porque en el arca se estaban llevando muchos elementos que estaban pasando de antes del diluvio hasta después del diluvio. Sí. Recuerden, por ejemplo, pastora, que en el caso de Noé, cuando él sale del arca, dice que plantó Noé una viña. Ahora, si plantó una viña, ¿dónde tomó la semilla? Precisamente, fíjese, pastor, aquí en Así el es. 10 dice que de Noé nosotros aprendimos muchas cosas. Sí. Nimrod enseñó muchas cosas y si me permite, Sí. puedo decir las cosas que nos enseñó Nimrod. Claro que sí. Sí, porque eso es muy importante saber, porque dice en el 10 que de Nimrod hemos aprendido muchas cosas. Y yo, haciendo un estudio profundo, dije, bueno, ¿qué fueron las cosas que Nimrod enseñó a la humanidad? Porque fue Nimrod, y después del diluvio, el que dio origen a todas las cosas idolátricas. Entonces dice que de Nimrod pues aprendimos precisamente toda la idolatría, porque esta idolatría ya existía. Pero vamos a un pequeño corte y regresamos. ¿Qué cosas nos enseñó Nimrod allí en Babilonia? Bueno, y continuamos aquí en Paganismo sin Velo, lo que usted debe de saber. Ahora tenemos, Pastor Salomón, mucha información a raíz de que se ha desarrollado tanto la investigación científica, ¿verdad? Podemos ahora saber muchas cosas que antes no sabíamos. Sí, porque la arqueología nos da mucha pauta, mucha luz para que podamos saber qué cosas practicaron y qué cosas creyeron incluso. Exacto. Fíjese que yo investigando, que dice que Nimrod introdujo muchas cosas a la humanidad, porque no debemos olvidar nunca que Nimrod es un personaje real. Y curiosamente encontré, Pastor Salomón, que Nimrod y Semiramis, dice, Nimrod y Semiramis fueron los primeros que edificaron torres. Pero aquí hay algo muy curioso, que Nimrod era un personaje real y Semiramis fue una deidad. Entonces Nimrod tomó el lugar de la mujer, porque dice que humanamente tomó él, se hace pasar por la madre, por la diosa madre con el niño, porque la Semiramis ya no está, esa no está y ni aparece en la Biblia. Pero se ha pasado, el espíritu de Satanás se ha pasado a hacerse pasar por la adoración de la diosa madre. Pero vamos a seguir viendo qué es lo que nos enseña, lo que nos enseñó Nimrod. Dice que, pues primeramente, introdujo muchas cosas con respecto a la idolatría. Y dice que la serpiente es algo de lo que Nimrod introdujo, la adoración a la serpiente. ¿Y desde dónde empezó esa adoración a la serpiente? Dice que empezó en la religión telúrica. Toda esta información viene en un diccionario enciclopédico de las sectas, ¿sí? Entonces dice que la religiosidad telúrica es algo que está relacionado con la tierra, desde tiempos del Neolítico y probablemente también en el arte rupestre del Paleolítico. Entonces, en el arte rupestre se refiere a la teriomórfica y epifanía de la suprema
divinidad, la diosa madre tierra. ¿Cómo ven? Se apareció por primera vez ahí la serpiente como una divinidad, como que era la creadora de todo. Es algo tremendo, pero esto es algo muy complejo porque en ese tipo de teologías paganas, que prácticamente son teologías no solamente inventadas por el hombre. Se llaman religiones mistéricas. De religiones de misterio, ¿no? Existe todo un sistema muy complejo, pastora, porque por ejemplo, en lo que es la serpiente, no solamente va a representar a la tierra madre, en su culto, al culto a ellos, ¿no? Aquí lo tengo para ver qué más representa sí. la serpiente. Dice que ahí se apareció la serpiente, pues fue lo que primero se apareció en el Edén. ¿Qué es lo primero que se apareció cuando el hombre formó al hombre, pastor? La serpiente. Así es. La serpiente, ¿sí? Entonces dice que es la diosa madre tierra, eso representa a la serpiente. Dice que en las religiones mistéricas se relaciona preferentemente no con la tierra, fíjese, sino con la vegetación. Y con la vegetación, la fertilidad agraria, la fecundidad humana, la salud, la adivinación, la hechicería. Y dice que en algunos misterios, especialmente en el rito de los iniciados, el último rito de los iniciados eran los macedonios, donde venía Alejandro Magno, ¿sí? Y también, por ejemplo, el espíritu que opera dentro de los rituales de adivinación es el espíritu de Pitón, que es decir, el de la serpiente. Pero también, por ejemplo, ya en las prácticas orientales de la nueva era igual se habla de que todo ser humano tiene una especie de una serpiente enrollada en la columna, sí, y que se llama el kundalini, que tienen que despertar. Entonces, todos esos contactos son espirituales. La razón... El espíritu es el espíritu de Satanás. El espíritu de entonces, Satanás. fíjate lo que sigue diciendo, dice, entonces esto dice que está en todas las religiones mistéricas de los iniciados, ¿sí? Entonces, dice que en esos tiempos, porque de hecho hay decían que era una leyenda, bueno, es una leyenda, pero una realidad, que cuando nació Alejandro Magno, el que... antes de Cristo, ¿verdad? 300 años antes de Cristo, el emperador, 300 años antes de Cristo, dice que para que él, por eso se consideraba como Dios, que porque su mamá se metió al Olimpo y se encerró con una serpiente, y de ahí después salió embarazada de Alejandro, ¿verdad? Entonces dice que se introducía una serpiente viva. Dice que más tarde se introducía ahí en el iniciado, ¿sí? Como símbolo. Dice que después se usó una metálica, dice, se metía una serpiente viva con el iniciado, dice, como símbolo y una de las causas de la unión entre la divinidad y el ser humano. Por eso ahí nació la mitología griega, ¿sí? Y dice que con el mismo significado y finalidad comían carne cruda de serpiente en un rito satánico, dice. Y así es como fue pasando esa divinidad. Dice que hasta el grado de que aquí lo tenemos en Chichén Itzá, dice que es una constelación de la tercera del zodiaco y se llama Oficus, y se dice que es traducido serpentarios, lo que se ve aquí en las pirámides de Chichén Itzá cada 21 ¿de qué mes es eso? Es de abril, dependiendo de la Semana Santa. Es precisamente cuando es la crucifixión de Cristo. Fíjese. Entonces todos lo han suplantado. Entonces, porque todos tenían conocimiento de la Biblia desde siempre, ¿sí? Entonces dice que esto corresponde ya en época de los griegos al dios Asclepio, y en tiempo de los romanos a Esculapio, que es el dios patrón de la medicina. Que hasta ahora aparece en el símbolo de los médicos. Entonces, imagínense cómo, por eso dice que en la Biblia critica la idolatría, porque es una de las grandes formas de la divinización de las fuerzas naturales y los astros, el culto a los ídolos fabricados, culto a los animales.
Y precisamente Babel, la torre que es construida es un templo a dioses, pero es un sigurat que tiene escaleras y que en la parte posterior está una casa que era rodeada con platas, pero cada uno de los escalones, de los 7 escalones que tenía, era pintado de un color, porque supuestamente ahí descendía el espíritu malo, el espíritu protector así de la ciudad, supuestamente, ¿no? Pero generalmente la serpiente es donde descendía. Ahí por eso es serpentiario. Entonces, fíjese, por eso aquí dice que Él nos enseñó muchas cosas. Entonces, dice que ya vamos en el capítulo, bueno, dice que la formación de las naciones, empezando ahí explicando un poquito haciendo referencia al capítulo 10, dice que la formación de las naciones en el capítulo 11, dice, es una figura que anuncia la formación de divisiones y denominaciones en el cristianismo, lo cual finalmente alcanzará su consumación en Babilonia la Grande y sus hijas. Así y eso ya es. viene en Apocalipsis 17. Claro, y es un tema que vamos a Sí, continuar, ¿no? Pero, por ejemplo, ya regresando al punto de los motivos por el que fueron construidos esa torre, es muy interesante verlo, porque una de las frases que decían en ese pasaje es que construyamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hay una traducción literal que dice así, que su cúspide sea el cielo. Es decir, que iba a haber una conexión con el mundo espiritual en ese lugar. Con el mundo espiritual, pero ellos estaban pretendiendo alcanzar el mundo espiritual del cual habían sido arrojados, de la presencia de Dios. Recuerden que en el idioma acadio, en el idioma caldeo de ellos, la palabra Babel significa puerta del Dios, pero en el idioma hebreo significa confusión o mezcla. Pero aquí ya vimos por qué se dirigieron al sentido contrario. Sí. Dice, Babel, puerta de Dios, pero salieron, dice que se dirigieron al oriente, ellos le dieron la espalda al Dios verdadero y se dirigieron a adorar supuestamente al Dios de las tinieblas, que ese es lo que buscaron. Supuestamente ellos andaban buscando llegar a Dios, pero al que estaban adorando desde siempre ha sido al Dios de las tinieblas, a Satanás. Pero nos pasamos el 10, dice, cuando ellos dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillos y cosámoslo bien, y el ladrillo les servía en lugar de piedra y el asfalto en lugar de argamasa. Pero aquí, pastor, hay una aclaración muy importante en esta versión que yo tengo de la Biblia, porque fíjese lo que dice: el edificio de Dios está hecho de piedras, pero de piedras vivas. ¿Sí? Lo dice ahí en Primera de Reyes, en Mateo, en Primera de Pedro, para ver cómo son esas piedras, nomás para verlo así rapiditamente, Primera de Pedro 2:5. Sí, Primera de Pedro 2:5 dice que vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí está la expresión, como porque a mí me llama mucho la atención. Hicieron ladrillos, pues ¿qué tiene de malo hacer ladrillos? Pues, las casas se hacen con ladrillo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar. ¿A qué se está refiriendo aquí con ladrillos y piedra? ¿Le parece, pastor? Claro que sí. Bueno, regresamos. Bueno, continuamos aquí en el capítulo 3, Pastor Salomón. A ver, les vamos a lectura. Claro que sí, hermana. Y bueno, pues creo que estamos en el capítulo 11 de Génesis. Exactamente. Capítulo 11. Y algo interesante que aquí estamos viendo es lo que el hombre hace muy lejos del propósito de Dios, porque lo que ellos buscan es ponerse un nombre. Y aquí el nombre realmente tiene que ver con la fama, tiene que ver con lo humano, tiene que ver con su desarrollo materialista, independiente de Dios. Sí, exactamente, y por eso es que ellos se centraron en la construcción de esos elementos de piedra, en lugar de realmente... No, de ladrillo. De ladrillo, exacto, de ladrillo, en lugar de cultivar la tierra, ¿no? Entonces es algo muy interesante que allí va sucediendo y no solamente eso, sino la fachada, lo falso que es, porque dice que usaron
el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, que quiere decir que hubo una falsedad, o sea, un intento de suplantar los elementos reales, y ese uso ya entra el tema de humano. Sí, lo que dijiste ahorita, pastor, que dijiste, ellos se empeñaron en lugar de cultivar la tierra, como eso se había ordenado, cultivar la tierra, porque la tierra fue dada para que la cultivara, porque te acuerdas que puso un huerto y dijo, Sí. Cuídalo. Labrarlo. Entonces ellos se dedicaron a, no, ahí empezó la desobediencia. A establecer ciudad. En lugar de dedicarse a lo que Dios les había dicho, ellos usaron la tierra para hacer lo que Dios no les había mandado a hacer. Claro, ya hay dos elementos de desobediencia. Uno que Dios le había dicho que se distribuyan en la tierra, que llenen la tierra, y ellos fructificados y multiplicados, llenad la tierra. Es un elemento muy interesante que ahí ellos van frenando. Y el otro elemento también ya es espiritual, que tiene que ver con elementos supersticiosos, porque entran elementos de la mitología. Y es ahí donde estudiamos todo lo que Nimrod dejó, que son las mitologías. Y la palabra mito viene a decir, la palabra es mentira. Significa, mitología es el estudio de las mentiras. Logía es estudio, mitos, mentira. Ese es el estudio de las mentiras. Quiere decir que son estudios de las mentiras que los pueblos han vivido. Ahora, siempre bajo supersticiones y algunos elementos, como por ejemplo, pastor, algo que se llama un símbolo apotrofaico. El símbolo apotrofaico son símbolos que se utilizan como fetiches para contrarrestar las malas vibras, la mala suerte. Una de las cosas los mismos dioses malvados que ellos se crearon, que ¿verdad? ellos se creen en sus mitologías. Ahora, uno de esos a los que ellos le atribuyen muchas, como elementos malvados, son la infertilidad y la impotencia. Ellos le daban mucho énfasis. Recuerden que el Señor le dijo, multiplicaos y llenar la tierra. La palabra multiplicaos, fructificaos, ya entra la bendición de Dios de la sexualidad correcta. Pero ellos, al inventar mitologías, empiezan ya también a crear esos espíritus, como ya el tótem del obelisco, que el tótem del obelisco significa una adoración al falo. Así es, el falismo. Y de ahí viene, recuerden que la palabra pagano, adoración del falo, que quiere es de un símbolo, el falo, como un símbolo apotrofaico, que quiere decir que lo usaban como fetiches para alejar los malos espíritus. Exactamente. Y fíjese que me llama mucho la atención también otra de las investigaciones que estaba haciendo, que dice que el primer obelisco se construyó por Asiria, por Egipto, ¿sí? Sí. Pero en el año 34 después de Cristo se lo trajo un emperador romano, no sé si es antes o después, eso fue después de Cristo, ya estaba no fue antes, porque el circo romano estaba antes, ya estaba hecho antes, ¿verdad? Tengo que corroborar ese dato, pero dice que se lo trajo un emperador romano, se lo trajo a Roma y lo puso en el anfiteatro, ahí en el anfiteatro romano, donde tenían los leones, donde se divertían ellos con los leones y todo eso, y que posteriormente arrojaban a los cristianos ahí a los leones, ¿sí? Pero dice que en el año 1660, esto sí me impactó, un papa romano hizo transportar ese tótem, ese ídolo de 360 toneladas, pedacito por pedacito lo hizo erigir. ¿Y dónde creen que está ahorita? ¿Dónde está, pastor? En el Vaticano. Está exactamente en el lugar más central de la Basílica de San Pedro. Y curiosamente, porque el formato que se tiene no es una casualidad, sino que los expertos, y como lo podemos ver, por ejemplo, en las imágenes. De una vista helicóptera, ¿verdad? Sí, es precisamente del falo y también de una vagina. Entonces, tiene es algo un tremendo. Simbolismo totalmente satánico. Pues esas son las cosas que el hombre aprendió de Nimrod. Son símbolos apotrofaicos, es decir, están ahí como fetiches. Ahora, eso está, pastora, por ejemplo, los arqueólogos lo encontraron en Pompeya, que estaban en todo, los elementos del falo estaban en todo, hasta en vasos, en las puertas de sus casas, en donde quiera. Y el obelisco, precisamente eso es lo que representa. Usted si usted no ha ido a Europa, yo he ido a Europa, y en cualquier capital importante de Europa, el obelisco es lo que sobresale siempre en las plazas. Siempre sobresale ahí el obelisco.
en París, donde quieran, en cualquier ciudad. Entonces, bueno, sigamos aquí. Pero es importante eso que usted dice, pastora, porque, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando se dice que él hizo que al pueblo levantara una torre en la ciudad de Babel, porque lo importante allá es la ciudad, pero la torre también jugaba un papel importante, tanto que algunos le ven tanta importancia a ese elemento de la torre que se olvidan de la ciudad, pero la torre sí jugaba un papel importante porque era un símbolo espiritual para ellos tremendo. Ahora, esto nos lleva a pensar... Pues que también porque cuando esa cúspide también decían que ellos estaban adorando al dios Sol. Acuérdate que ellos son adoradores de los astros. Y muchos elementos, cada uno le da el significado, ¿verdad? Eso me lleva a pensar que, por ejemplo, en los grandes países, en las grandes ciudades, siempre hay elementos que el hombre busca su nombre, que sobresalga, pero no solamente su nombre, sino que también le da elementos místicos. No, es que por eso dice religiones misterias, mistéricos, ¿verdad? Exactamente. Todo es misterio porque ellos tienen toda una connotación espiritual, pero una connotación espiritual del espíritu precisamente de Nimrod. Exactamente, y están distribuidas en muchas cosas. Por ejemplo, en España el monumento al ángel caído, que por cierto a 666 pies de altura, y que es el mismo que está en Roma. Y es también otros monumentos que se han erigido con ese mismo sentido. Por ejemplo, no vayamos muy lejos. Aquí en nuestro país, ¿de qué podemos hablar? Aquí cerquita, aquí en Playa del Carmen, se ha levantado también un monumento que se le llama, que es el Portal Maya, y que realmente es un culto a la fertilidad, y que tienen varios elementos, ¿verdad? Que ahí está lo primero que se da, son elementos místicos. De hecho, se hacen a la madre tierra y se hacen rituales. Y de hecho dice que es un monumento dedicado a los ancestros espíritus mayas. Claro, mire, acordémonos que la adoración a la diosa, a la gran diosa madre, es nada más ni nada menos que la adoración a la madre tierra, a la diosa tierra, que es la misma serpiente, que es el mismo Satanás. Así es. Y otros, por ejemplo, en Ciudad del Carmen está la Estela Maris, que es, aquí fue un boom porque en el sentido de que el mismo gobernador fue en la inauguración, ¿no? Porque está hablando de que hay cultura, pero realmente no, porque es un ídolo que se levantó, que es la Virgen del Carmen. Entonces realmente estamos entendiendo de toda esta mezcla, cómo se va dando. La idolatría. Sí, la idolatría. Como vamos analizando los versículos, ahí nos va a llevar dónde empezó la idolatría. Entonces, precisamente, como todo tiene un sustento bíblico, dice aquí la explicación del versículo que está analizando, el 4 de Génesis 11:4, esta explicación dice que la ciudad edificada mediante la labor humana significa que el hombre ha abandonado a Dios y lo ha reemplazado con una cultura manufacturada. Cultura. Por eso la cultura, dice, Dios no es ninguna cultura, ¿verdad? Y dice que ellos edificaron la torre con el propósito de hacerse un nombre y declararse en rebeldía y oposición a Dios. Dice, cuando el que Abraham edificara un altar e invocara el nombre de Jehová, mencionado en el capítulo 12, claramente dice que se halla en una oposición a esta torre. Él edificó un altar. Dice que nada tiene que ver con lo que se hizo en Babel, porque a veces lo quieren relacionar, pero nada tiene que ver ese, ¿sí? Sí, porque se hacían en los lugares altos, eran los lugares ceremoniales para los idólatras, porque eran puntos para ellos de contacto místico o espiritual, que siempre buscaban misterios. Religiones mistéricas. De misterio. En el caso de Abraham no estaba no tiene nada que ver ese punto. Además, cuando se estudia el Génesis, el capítulo 10, 11 y 12, se da cuenta que Abraham estaba dentro de las minorías que no concordaban con la filosofía de Nimrod. Eran las minorías. Aquí lo vamos a ver también, fíjese, que precisamente cuando Dios le habló a Abraham, él sí también practicaba, pero él se tuvo que deshacer porque cuando llegó Arán él ya era otro hombre. En cambio, Noé, vemos que Noé no dejó de practicar las cosas porque fue y cultivó una viña.
estamos aquí viendo la diferencia. ¿Por qué en el diluvio no se rompió con todo? Y ya después, con Abraham, ahí sí empezó otra vez la nueva generación, ¿verdad? Entonces dice que según lo registrado en la historia, así como la evidencia arqueológica, dice que la ciudad y la torre de Babel estaban llenas de nombres de ídolos. O sea que ¿de dónde vinieron esos ídolos? Y vamos a regresar después de esta pequeña pausa. ¿De dónde vinieron? ¿Sí? Amigos, estamos aquí en Paganismo sin Velo, estudiando el capítulo 11 del libro de Génesis. Y ya estamos en el versículo 4 que dice de esta manera: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. En realidad ellos sabían que no estaban actuando bien, ya de antemano ellos incluso no querían sujetarse, sabían que eso les iba a traer consecuencias y por eso dicen, por si fuéramos esparcidos. Sí, es decir, sabían, de que ya sabían. Conocían que estaban rebelados contra Dios. Exactamente, sí. Entonces, pero lo que ellos querían hacerse es un nombre. Y esa frase, hacerse un nombre, aquí es donde comienza, pastora, el punto de inicio de la idolatría. Exactamente. ¿Por qué? Porque el hecho mismo de erigir una torre, ya de antemano es un elemento cultico, es un elemento religioso, es un elemento místico. Y entonces es allá donde comienza esto, ponerse un nombre. Ponerse un nombre viene en las etapas de la idolatría. Lo primero que hace la idolatría es elevar el potencial humano hacia lo más. Es un humanismo fuerte en el que es un culto al yo. Ahí fue donde se exaltó a sí mismo, ¿verdad? Sí, exactamente. Incluso en las frases que dice, vamos, edifiquemos, hagamos, por si fuéramos. Son palabras que se centran en el hombre, en Pero el además yo. fue una rebelión colectiva, colectiva, porque siempre está hablando en plural. Y eso es interesante lo que usted menciona, porque esto de la rebelión y los símbolos religiosos van uniendo al hombre colectivamente para rebelarse contra Dios. Eso es lo que se va pasando. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, presentamos estos elementos en el segmento anterior, de que por qué no estamos a favor de que se levanten estos monumentos a nivel ciudades, porque eso va trayendo maldiciones en la ciudad, como el elemento que se levantó en Oklahoma, ¿no? Ese monumento al diablo que se levantó precisamente en ese lugar. Entonces son cosas que traen maldiciones a la rebeldía, pues la rebeldía colectiva contra Dios. Exactamente. Y la Torre de Babel sí es un juicio de parte de Dios, pero es un juicio que viene a un tiempo. Yo me refiero a que si esto se hubiera avanzado más tiempo y Dios no hubiera juzgado en ese momento, el juicio iba a ser mayor porque la rebelión iba a ser todavía mayor. Claro, porque dice aquí en esta pequeña explicación, dice que toda esa rebelión colectiva de todo linaje humano, dice, de todo linaje humano en contra de Dios, instigado por Satanás. Fíjese nada más lo peligroso que es cuando, por eso vino el juicio, porque acabas de decir. Porque esos elementos lo toman, acuérdense, desde la rebelión de Satanás en el cielo, que es un ensimismamiento, ¿no? Así es, porque el primero que se rebeló colectivamente fue en el cosmos, fue Satanás. En el cielo, sí. Ahí en el cielo, ¿verdad? Que yo le llamo cosmos para decir, sí. No lo puedo ver. Sí. ¿Y el 5 qué dice, pastor? El versículo 5 ya nos dice, ya viene aquí, dice que Dios descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, que es un tema que ya explicamos. Ahora, los que trabajamos con el texto, hacemos exégesis, vemos que aquí precisamente en esta parte, en este pasaje, encontramos una figura que se llama una figura quiástica, una estructura quiástica, que quiere decir que el versículo 2 y el versículo 9 llevan semejanza. El versículo 3 y el 8 llevan semejanza. El versículo
3 y el 7 llevan semejanza, el 4 y el 5 llevan semejanza, pero que el centro de toda la estructura está en el 5. El 5 donde dice, y descendió Jehová. Jehová está en el centro, descendió Jehová, es el centro de todo claro, de estas enseñanzas. Pues aquí todo, dice es el centro. El subtema, bueno, aquí lo dice esta explicación, dice, Dios toma medidas con respecto a la cuarta caída del hombre, de la que estamos hablando. Dice, los dispersa en cuanto al lugar donde viven y los deja en confusión en cuanto a su lengua. El 5 está ahí cuando ya dejó que avanzaran, ¿verdad? Del 1 hasta el 4 dejó que avanzaran ahí. Sí, del 2 al 4 los protagonistas son los hombres. Del 5 al 8 el actor principal es Dios. Así es. Y es que aparentemente Dios deja correr las cosas, pero Él tiene todo su tiempo. Hay un control en todo lo que sucede. Claro, porque lo que leímos al principio dice, no conozco otro Dios, no conozco a ningún fuerte, dice, ¿verdad? Dice el pasaje. Y todo tiene su tiempo. Incluso, pastora, hablando del futuro de Babel, ya en el capítulo 17 de Apocalipsis, dice que hay un tiempo en que Dios va a juzgar a Babel. A veces nosotros los seres humanos nos desesperamos de qué pasa, por qué Dios no actúa, o Dios nunca va a actuar y el hombre se burla de Dios en este momento. Pero Dios tiene todo en su tiempo y en su momento en el que va a actuar. Claro, dice que Él tuvo que bajar, ahí en el 7 dice que, bueno, el 6 dice, y dijo Jehová, he aquí, son un solo pueblo y todos tienen una sola lengua. Ahora, ese versículo me llama mucho la atención, porque dice así, y dijo Jehová, quiere decir que hubo un consenso celestial. Sí, dice aquí que hubo, dice que aquí descendamos, dice, esto denota un sujeto plural. Indica que Dios fue Dios triuno. Sí. Ahí estaban las 3 manifestaciones de Dios. Ahora, quiere decir que esto era tan importante. Ya para que haya un consenso en la Trinidad, en todo lo que estaban haciendo, quiere decir que la maldad que estaban llevando a cabo era tan grande. Ahora, nos preguntamos todos, pastora, ¿qué pasa con las decisiones babelianas, porque de confusión que vive nuestra sociedad? Por ejemplo, cuando los congresos deciden cosas que están completamente apartadas de la palabra de Dios. Cuando los concilios, vamos a decir los concilios. O los concilios. De los grandes líderes religiosos. Tanto religiosos como políticos, sí, ¿verdad? Pero pues nosotros aquí estamos hablando de la religión moral que rige al hombre. Pues imagínense todos esos concilios que hacen tantas personas en favor basados en la Biblia, pero en cuál vez, y es puro de hombres. Así es, y es donde dice uno, ¿qué piensa Dios de esto? Y si hay un consenso de Dios, dice, descendamos. Descendamos, dice aquí claramente, dice que Él vino aquí como Dios triuno. Para no decir Trinidad, porque luego con la Trinidad dice, no, que habrán 3 dioses, triuno, ¿verdad? Triuno. Porque muchos están ahí confundidos porque la palabra Trinidad no representa, en la Biblia no viene, ¿verdad? Vamos a abstenernos un poco de decir esa palabra para que nuestros oyentes no se confundan. Okay. ¿Sí? Entonces, fíjense, hermano, cuando dice descendamos y confundamos su lengua. Aquí Dios mismo en persona va a encabezar este juicio, porque es un juicio en cierta forma. Él mismo va a estar presente y ellos tal vez esperaban otras manifestaciones, pero el que se manifieste y el que desciende es Dios. Así es, Dios triuno, fíjese. Entonces dice, ¿por qué descendió? Dice, a fin de impedir. Dice, sí. A fin de impedir que la humanidad rebelde formase una alianza en oposición a Él. Porque siempre hay un remanente. No toda en esta actualidad, pastor, no todos están unidos en rebelión contra Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así es. No todos. Entonces dice que Dios la juzgó mediante la división y la confusión. En lo referente a su vivir, la humanidad fue dispersada, dividida, sin poder ya vivir reunida en un mismo lugar. Y en lo referente a su lenguaje, la humanidad quedó desorientada, confusa, sin poder hablar más un solo idioma. Así es, no solamente en el sentido
de las palabras, ¿no? Gramaticales, sino también aquí el término va a incluir de muchos elementos, ¿no? De todo, en todo. En todos los aspectos como religioso. Espiritualmente se confundió porque todos dicen, ahora andan siguiendo espiritualmente, siguiendo doctrinas de demonios, escuchando doctrinas de error. Quedó todo confundido, dice que se confundió toditito, dice, porque ya no tenía ningún entendimiento él. En ese momento, cuando fue disperso, no tenía ningún entendimiento ni las mismas opiniones, y ya cada quien andaba por su lado, dice. Entonces dice, en constante con ello, el contraste dice, en la venida de Cristo, en la vida de la iglesia, de la verdadera iglesia de Cristo, ahí es donde se restablece la unidad. Así es. En la verdadera. Donde debería de establecerse la unidad. Ahora, por eso dice la verdadera. Así es. Ahora, hay un punto interesante cuando uno rastrea, pastora, el final de Babel, porque los hombres ahí se reunieron y fueron dispersados. Ahora, en su misma rebelión, esa confusión, al final del tiempo, ellos se van a reunir, toda la confusión que pueda existir religiosa y demás, se van a unir para formar un solo imperio contra Dios, y se vuelve a escribir Babel. Y eso es lo que se llama el nuevo orden mundial. Y va a acarrear eso, ¿qué cosa? El juicio de Dios. O sea, Dios va a hacer el consenso y va a descender, y por fin va a establecer ya su reino el Señor Jesucristo. Sí, pero ¿verdad? Aquí una cosa, pastor, que hay que hacer énfasis. Dice que se vuelve a restablecer la unidad en un mismo espíritu cuando en Hechos 2, del 5 al 11, ahí vemos. Así. Pues nos vamos a despedir, Pastor Salomón. Claro que sí, y bueno, pues aquí tenemos un mensaje muy importante, lo que la pastora acaba de enfatizar, que en el capítulo 2 de los Hechos, ahí, mis amigos, se vuelve a unir realmente. Se hace la unidad, de los hombres, porque esa confusión de lenguas que hubo, ahora viene el don de lenguas, la glosolalia, el hablar en lenguas, para unir a los hombres en el propósito de Dios. En un mismo espíritu, una misma fe y una misma esperanza, que es estar unidos nosotros con nuestro libertador, con nuestro redentor, ¿verdad, pastor? Así es, y bueno, pues les invitamos para que ustedes se entreguen al Señor Jesucristo y puedan vivir esa unidad y se alejen de toda confusión. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.